Muchas gracias a todos por su asistencia. Les damos una cordial bienvenida al webinar Feriados Trabajados que exige la ley y cómo evitar multas, a cargo justamente de Richard Kulke, gerente de soluciones en Offices, y Johnny Juárez Suazanávar, especialista legal de la SUNAFIL. Muchas gracias a todos por su asistencia y por participar en este webinar. Adelante, por favor, Richard, con la explicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, Joseph. Gracias, Johnny, por esta participación en este webinar que estamos en constante capacitación, en constante publicidad, no solamente a los empleadores, sino también a los colaboradores. Esto principalmente para que todos podamos trabajar lo que diríamos nuestros derechos, trabajar bajo la normativa laboral peruana que muchas veces por desconocimiento, por malas interpretaciones, justamente empiezan todos estos temas. Antes de poder empezar, justamente nos acompaña aquí la SUNAFIL, con quienes venimos realizando muchos de estos procesos de capacitaciones. Nos acompaña Johnny, nos acompaña Jorge. En unos minutos le estoy dando pase. Antes de poder empezar, comentarles, mientras se va conectando las demás personas, comentarles de que nosotros como Offices tenemos todo esta política, estos alineamientos para hacer difundir justamente la legislación laboral, no solamente, como les decía, a empleadores, que nosotros nos encargamos, sino también poder difundir a los colaboradores. ¿Ok? Por parte de Offices les agradecemos la conexión y también comentarles que si en algún momento ustedes tienen alguna o buscan una solución, buscan automatizar procesos, reglamentos, políticas o algún proceso en recursos humanos que al día de hoy sea su dolencia principal, no se preocupen, siéntense la confianza de contar con Offices para que podamos asistirlos, asesorarlos y hasta brindarle una solución detallada y implementar una solución de recursos humanos. ¿Ok? Sin más preámbulo, Joseph, ¿vas a compartir la pantalla? Vamos directamente con la pantalla de la Sunafil. ¿Me confirmas ahí, por favor? Sí, Johnny va a compartir su pantalla para que Ah, pueda perfecto, presentar su exposición de SUNAFIL. No te preocupes, perfecto. Richard. Entonces, le damos pase a Johnny. Johnny, por favor, coméntanos un poquito sobre este tema muy importante, cómo se pagan los feriados trabajados al día de hoy. Posiblemente para muchos colaboradores dicen se pagan como todos los días, se pagan con un sobrevalor del 25, 35, 100%. Te dejo la pregunta ahí, Johnny, para que puedas empezar con toda la explicación. Gracias. Gracias, Richard. Damas y caballeros, tengan ustedes buenas tardes, ¿no? Y reciban el saludo de la SUNAFIL. Y como bien lo dijo José y Richard, el día de hoy, a través de esta charla virtual, por este medio, vamos a tratar el tema referente a cómo se pagan los feriados trabajados. Como base legal tenemos el decreto legislativo 713 que consolida la legislación sobre los descansos remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y su modificatoria, dentro de los cuales está el pago de los días feriados laborados. Y su reglamento, que ha sido dado por decreto supremo 01292-TR, ¿no? Que es el reglamento de este dispositivo legal que trata sobre los descansos remunerados de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada y sus respectivas modificatorias. El ámbito de aplicación de esta normativa, de este decreto legislativo 713, como su respectivo reglamento, es aplicable tanto al sector privado como al sector público. Bien, en cuanto a los descansos en días feriados, los días feriados, valga la redundancia de la expresión, son los días señalados por la ley a través del artículo 6 del decreto legislativo 713. Y aquí el trabajador tiene derecho a descansar en ese día y que dicho descanso sea remunerado, ¿no? Y los clases de días feriados tenemos los nacionales, los no nacionales, es decir, los nacionales que son pagados a través de la remuneración, los no nacionales que se refiere, digamos, a los días festivos
que está regulado mediante el decreto supremo 151, sino y los gremiales que se refieren al sindicato. En cuanto a los feriados nacionales, como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos 16 días feriados, ¿no? Y están descritos a través de esta diapositiva, como es el 1 de enero, jueves y viernes santo, que son movibles, el día del trabajo, que es el 1 de mayo, que es un día especial, el día de la bandera, el 7 de junio, San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, la conmemoración al heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones González, que se celebra el día 23, fiestas patrias, 28 y 29 de julio, batalla de Junín, el 6 de agosto, el día de Santa Rosa de Lima, 30 de agosto, combate de Angamos, el día 8 de octubre, todos los santos, el 1 de noviembre, la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, la batalla de Acucho el 9 de diciembre, que ha sido incluido últimamente, y la Navidad, que es el 25 de diciembre. Aquí pongamos un ejemplo de que algún trabajador tenga que trabajar, ya sea el día 8 de diciembre, que es feriado remunerado, o el día 9 de diciembre, o en la Navidad. Aquí se aplica lo que es el triple pago, que consiste en el pago del día feriado, el pago por el día trabajado y la sobretasa equivalente al 100%. En estos días feriados nacionales no hay compensación de horas, que es distinto a los feriados no nacionales. Y me explico, no, por ejemplo, eh, o la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se calcula el pago triple? Si un trabajador gana, por ejemplo, 50 soles diarios y trabaja un día feriado, cualquiera de los que he nombrado, recibirá el pago del mes que incluye el feriado, más 50 soles adicionales por trabajar y otros 50 soles por la sobretasa del 100%, haciendo un total de 150 soles por ese día que deberá percibir como jornada diaria, y que además este pago, como lo vamos a ver más adelante, debe consignarse en la planilla electrónica. En cuanto a los feriados nacionales, los trabajadores tienen derecho a percibir por el día laborado, feriado no laborable, la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo. Y la remuneración será equivalente al de una jornada ordinaria y se abonará en forma directamente proporcional al número de días laborados, efectivamente, ¿no? Salvo el día del trabajo, que es un día especial que se percibirá sin condición alguna. ¿Qué pasa si el trabajador labora en día feriado? Aquí tenemos dos opciones. La opción A, que se refiere al descanso sustitutorio por otro día de descanso que le va a otorgar el empleador, ¿no? Y otro día, la opción B, que es la retribución correspondiente por la labor efectuada ese día con una sobretasa del 100%, ¿no? Pero aquí, para poder llegar a efectivizar este descanso sustitutorio por otro día de descanso o la retribución correspondiente por la labor efectuada respecto a la aplicación de la tasa, debe existir un previo acuerdo entre el empleador y el trabajador para poder efectivizar
este tipo de descanso. En cuanto al descanso sustitutorio por otro día de descanso, tal cual he explicado, aquí el empleado podrá acordar con el trabajador que se elabore el día feriado y sustituirlo por otro día de descanso. Y si ponemos el caso del día 30 de agosto, que corresponde al día de de la Virgencita Santa Rosa de Lima, bien, si hay un previo acuerdo entre ambas partes, bien podría cambiarse, no, digamos, por el jueves, que es un jueves 31 de agosto, que es un día normal. La situación aquí es que en realidad el trabajador no se sienta afectado, ¿no? Cuando realmente trabaja un día feriado y de ese caso digamos, el empleador no cumpla con sustituir ese día de descanso por otro día. En cuanto a la retribución, a ver, un momentito, que corresponde por el día trabajado más la sobretasa del 100%, tenemos un ejemplo en el caso que el trabajador perciba 3.000 soles y el jornal diario equivale a 100 soles. En ese caso, entonces, el empleador tendrá que pagar, realizar, mejor dicho, el pago por el día feriado, disculpen, un pago por día elaborado en feriado y una sobretasa al 100% por el día elaborado en el feriado. Esto es tal cual lo establece la normativa. Y esto debe estar registrado en la planilla electrónica del empleador en el caso que hemos planteado, por decir, si percibe un sueldo de 3.000 soles y un jornal diario equivalente a 100 soles, entonces, más aún si trabajó el día feriado, este debe registrarse en la planilla electrónica, tal cual ustedes lo ven remarcado con de rojo, lo que dice trabajo en día feriado o día de descanso, ¿no? Lo que devenga son 200 soles más el sueldo que percibe, equivaldría a 3.200 soles y eso es lo que debe registrarse en la planilla electrónica. Ello con la finalidad de evitar que en el hipotético caso exista o se dé, mejor dicho, más que existir, se dé una visita nominada por parte de la SUNAFIL a través de su inspector, pueda visualizar que el empleador está cumpliendo con lo que establece la normativa. Y será para evitar de que el empleador pueda, digamos, incurrir en una infracción que lo pueda conllevar a la imposición de una multa económica que lo vamos a ver más adelante de acuerdo al cuadro de las tablas de multas económicas mediante el cual se le debe sancionar, de ese caso, al empleador. Y la retribución correspondiente por el día trabajado más una tasa, como le he dicho, a ver, un momentito, creo que me he equivocado. Ya, aquí está. Tenemos un caso especial muy explicativo referente al 1 de mayo que corresponde al día del trabajo o trabajador. Siempre que el día del trabajo, que es el 1 de mayo, coincida con el día de descanso semanal obligatorio, a lo que tiene derecho el trabajador, porque no podemos dejar de precisar que, si bien es cierto, la jornada laboral equivale a 8 horas diarias, 48 horas semanales, dentro de ello, todo trabajador tiene derecho a un día de descanso semanal obligatorio, que muchas veces cae el día domingo, pero a veces no, este día puede ser reemplazado por otro día distinto al domingo, ¿no? Pero el hecho es de que el trabajador tiene que gozar de su día de descanso obligatorio y para ello resulta necesario que exista un previo acuerdo entre ambas partes.
Y bien lo podemos ver acá, se debe pagar al trabajador un día de remuneración por el citado feriado, con independencia de la remuneración por el día de descanso semanal. De aquí, mediante este ejemplo, lo explicamos. El trabajador percibe un sueldo diario de 40 soles. Entonces, los pagos a considerar serán, si no coincide con el 1 de mayo o, o no coincide el 1 de mayo con el descanso semanal obligatorio, entonces el empleador deberá pagar el pago por el día feriado, el pago por el día laborado, más la sobretasa por el día laborado, ¿no? Y eso implicará que se deberá pagar 120 soles. Distinto es si el descanso realmente coincide el 1 de mayo con el descanso semanal obligatorio. Entonces, aquí la figura cambia porque el empleador deberá efectuar el pago por el día feriado, el pago por el día laborado, la sobretasa del 100% por el día laborado por ser feriado, más el pago por el día de descanso semanal. Entonces, equivaldrá, ¿no? A 160 soles, y eso es lo que el empleador debe pagar al trabajador, ¿no? Y esto también se debe consignar en la planilla electrónica, como tal, ustedes lo están viendo a través de esta diapositiva, en lo que se refiere al código y la descripción en cuanto a la remuneración del día de descanso y feriados, incluida la del 1 de mayo, ¿no? O sea, esto es lo que la norma también señala, a fin de evitar que los empleadores que no cumplan con registrar aquellos pagos en la planilla electrónica bien podrían incurrir en la comisión de una infracción que conlleva, además de incurrir en la infracción, en el pago de una multa económica. Y en cuanto a los feriados no nacionales, como ustedes bien lo están visualizando, esto se refiere a alguna festividad que se realiza en alguna localidad de nuestro país. El departamento, la creación del departamento de Tumbes se celebra el 7 de mayo, el departamento de Piura el 24 de septiembre, el departamento de Amazonas el 6 de junio, el de Ica, y así sucesivamente por los días festivos, ¿no? Que último culmina con la provincia de Pisco, que es el 8 de septiembre. Hay que tener en cuenta que los feriados no laborables de ámbito no nacional se harán efectivos el día lunes inmediato posterior a la fecha que corresponda, salvo, al cual lo dice la normativa, que coincida con el día lunes, en cuyo caso el descanso se efectivizará en la misma fecha. Y aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos acá, en el caso de la provincia de Pisco, ese día efectivo se celebra el viernes 8 de septiembre, ¿no? Y se considera como un día, es considerado, mejor dicho, como un día laborable. Sin embargo, se hará efectivo, ¿no? El día lunes 11 de septiembre, que es el descanso remunerado a lo que tiene derecho el trabajador en el hipotético caso, ¿no? Que a pesar de ser un día laborable, el trabajador, pues, digamos, el empleador, vuelvo a repetir, debe existir siempre un acuerdo entre ambas partes para poder el trabajador prestar el servicio, ¿no? Cuando cae en un día feriado nacional o un feriado no nacional, que se refiere a los días festivos que se realizan en las distintas localidades del país. Tenemos acá un ejemplo por decir, si el feriado no nacional coincide con el día lunes, entonces el descanso se efectivizará en la misma fecha, ¿no? Día lunes 8 de septiembre, entonces el descanso remunerado, en el caso de que el empleador no cumpliera con ello,
Entonces está obligado a pagar por el día feriado, un pago por el día laborado en el feriado, más la sobretasa por el día laborado en el día feriado. Y esto bien se le conoce como el triple pago. Igualmente, seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? Digamos, en la provincia de Pisco se lleva a cabo la actividad, pero cae un día a viernes 8, que es un día laboral. Entonces se hará efectivo, en ese caso, un lunes 11 de septiembre, que también es un día laborable, pero que si no descansa el trabajador, entonces también el empleador está obligada a realizar el pago por día feriado, pago por día laborado en feriado y la sobretasa del 100% por día laborado en feriado. Igualmente, ¿no? Otro ejemplo. Si sabemos que el día festivo de Pisco se celebra a cabo el viernes 8 de septiembre. Entonces acá muchas veces descansos por usos y costumbres se festejan en la misma fecha. ¿Y ello qué implica? Que las horas dejadas de elaborar serán recuperadas en la semana siguiente o en la oportunidad que acuerden ambas partes, es decir, empleador y trabajador, y que ello dependerá también de la actividad que desarrolle la empresa, sí que no es una actividad de mayor importancia, ¿no? Y a falta de acuerdo, entonces prima la decisión del el empleador, porque así está establecido en la norma. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces en estos feriados no nacionales, no, digamos, no es obligación del empleador otorgarle el día para que pueda participar de dicha actividad en la localidad, es algo facultativo. Sin embargo, para hacer uso de ello, siempre debe existir un acuerdo en- entre ambas partes, ¿no? Además, que esas horas que haya sido tomado por el trabajador, ya sea el día completo o algunas horas, de ser el caso, estas tienen que ser compensadas la semana siguiente. En cuanto a los feriados gremiales que compete a los sindicatos, acá, digamos, se considera que son feriados que son declarados para determinadas instituciones o gremios de trabajadores. Y aquí tenemos lo que bien describe la diapositiva. En cuanto a una efectividad, el Día del Trabajador Marítimo y Portuario se celebra el 10 de enero, trabajadores del hogar el día 30 de marzo, que está próximo a venir y que está regulado por su propia normativa, el Día del Trabajador de Construcción Civil el 25 de octubre y el Día del trabajador minero, que es el 5 de octubre. En estos aspectos hay que tener en cuenta que no se considera que se ha trabajado en feriado no laborable cuando el turno de trabajo se inicia en día laborable y concluye en el feriado no laborable. Y bien, como ustedes lo pueden apreciar en este ejemplo, tenemos una hora de ingreso, martes 29 de agosto a las 10 de la noche y una hora de salida miércoles 30 de agosto a las 6 de la mañana. Entonces aquí no corresponde el pago por feriado no nacional. Pero además de ello hay que tener en cuenta, ¿no?, que cuando un trabajador realice una actividad nocturna, esta debe ser de manera rotativa para que tenga derecho a percibir las sobretasas que se aplican por las dos primeras horas, equivalente al 25%, y a partir de la tercera hora el 35%. La diferencia está de que si un trabajador realiza o desarrolla sus actividades en trabajo nocturno de manera permanente, entonces en este caso el trabajador
no tiene derecho a percibir la sobretasa que la norma señala, ni mucho menos el empleador a otorgárselo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Es como cuando, digamos, el trabajador una vez cumplida su jornada laboral, no bien puede realizar horas extras, pero ello no significa que la tenga que realizar todos los días, sino que tiene que ser de manera rotativa. Puede ser un martes, un jueves, no, pero no tiene que ser todos los días, porque en el hipotético caso que tuviera que laborar todos los días, entonces eso ya no se considera como horas extras, sino que forma parte de la remuneración que debe percibir el trabajador, ¿no? Además que el empleador incurre pues en una infracción contemplada en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, la Ley 28.806, porque no está dando cumplimiento a lo que dice la normativa, ¿no? Y no olvidemos además de que como bien debe existir un acuerdo mutuo entre el empleado y el trabajador, aquí el empleador en el caso de las horas extras, para que tengan conocimiento, no puede obligarlo a realizarlo, sino que es de carácter voluntario. Además que eh, hay que tener en cuenta la necesidad del desarrollo de la actividad de la empresa. Si es una empresa que se dedica a la elaboración de productos de uso doméstico, ¿no? Como jabón, talco, colonia, desodorante, ¿no? Y que en el mercado tiene una mayor aceptación y además una mayor demanda, bien podría conversar con el trabajador para que pueda apoyarlo, ¿no? A través de las horas extras a cumplir con la demanda que requiere el mercado porque sus productos, quiero pensar que son totalmente buenos, ¿no? Y de calidad. En cuanto al procedimiento inspectivo que se inicia ante la SUNAFIL, esto bien se puede generar o iniciar a través de una denuncia laboral cuando algún trabajador se sienta afectado en sus derechos laborales o en el pago de sus beneficios sociales por parte del empleador, ¿no? También puede darse inicio a través de una solicitud de algún organismo del Estado o también por la propia SUNAFIL a consecuencia de las visitas inopinadas que realiza en las distintas empresas a nivel nacional. Una vez admitida la denuncia laboral, se genera la orden de inspección a la vez que se asigna al inspector que va a estar a cargo del desarrollo de las actuaciones inspectivas en la empresa del empleador. Pero estas actuaciones inspectivas, el inspector deberá iniciarle un plazo máximo de 10 días hábiles y concluirle un plazo máximo de 30 días, que bien puede ser prorrogable, ya sea a 45 o a 60 días, según sea el caso, pero en materia sociolaboral. Cuando se trata en materia de seguridad y salud en el trabajo, estas actuaciones inspectivas que desarrolla el inspector deberán culminar en un plazo máximo de 30 días hábiles y no son prorrogables, salvo que de manera excepcional el accidente que se ha suscitado en el centro de trabajo conlleve a la muerte de un trabajador. Si ello es así, entonces las actuaciones inspectivas deberán culminar en un plazo máximo de 10 días, que bien pueden ser prorrogables por un plazo igual, pero por única vez. En cuanto al desarrollo de las actuaciones inspectivas por parte del inspector, primeramente puede realizar una comprobación de datos o antecedentes cuya información se obtiene de la SUNAP. ¿Para qué? Para conocer si la empresa es sabida, quién es su representante legal, cuál es su número de RUC, qué actividad desarrolla, porque puede ser que realice una actividad de alto riesgo, aquella que está establecidas estas actividades de riesgo en el anexo 5 regulado por el Decreto Supremo 009-97 Salud
y bajo qué régimen se encuentra. Puede ser régimen de la actividad privada o puede ser régimen especial, ¿no? Como la REMIPE, construcción, pesquería, ¿no? Entre otros. Y el requerimiento de información que bien se puede realizar a través de la casilla electrónica en virtud de la dación del Decreto Supremo 003-2020-TR, que dentro de los cuales en su contenido establece que es obligación del empleador revisar de manera permanente y constante su casilla electrónica a fin de poder brindar alguna atención a un requerimiento solicitado por el inspector. Y en el hipotético caso que el empleador no cumpliera con ello, entonces bien puede incurrir en una infracción muy grave a la labor inspectiva. En cuanto a la visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, una vez constituido el inspector en la empresa del empleador, este último está obligado a exhibir la documentación exigida por el inspector. Y eso se hará con la finalidad de que el inspector pueda contar con medios probatorios o elementos de juicio que lo puedan conllevar a determinar si existe o no la comisión de una infracción por parte del empleado. Y por último, una cuarta actuación que podría, que consiste, mejor dicho, más que es, que consiste en la diligencia de comparecencia, que esta se realiza de dos maneras. La primera, que consiste en la presencia física del empleador, quien debe llevar la documentación exigida por el inspector y que además deberá exhibirla en la diligencia de comparecencia, que para ello se señala día y fecha, ¿no? En alguna sede de la SUNAFIL, ¿no? Y la segunda es a través, de manera virtual, mediante el aplicativo Google Meet. Bien, en cuanto a la medida inspectiva que puede dictar el inspector, esta puede ser de requerimiento, puede ser de advertencia y de paralización de labores y evacuación del centro laboral de los trabajadores. Pero esta última se dará siempre y cuando el inspector advierta la existencia de un riesgo grave inminente que pueda poner en peligro la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, ¿no? En ese caso, podrá disponer de la paralización de las labores, la evacuación temporal de los trabajadores hasta que aquellos riesgos y peligros hayan sido controlados o mitigados. Y este procedimiento inspectivo que se realiza ante la SUNAFIL culmina de dos maneras. Pueda a ver, vamos a pasarlo aquí. Pueda que el inspector advierta durante el desarrollo de sus actuaciones inspectivas que el empleador viene cumpliendo con las disposiciones establecidas en la normativa, ya sea en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, o en ese caso, que el empleador haya cumplido con subsanar todas aquellas infracciones que han sido advertidas por el inspector, ¿no? Y que para ello le otorgó un plazo razonable y cumplió. Si es así, entonces no queda otra cosa que el inspector tendrá que emitir un informe de actuaciones inspectivas mediante el cual se manda al archivo la orden de inspección que se generó contra el empleado. Y un segundo punto es que en el caso de que el empleador no cumpla con haber subsanado todas aquellas infracciones que han sido observadas por el inspector, mediante el cual le otorgó un plazo razonable, ya sea de 5 o 10 días, dependiendo de la materia que tiene que indagar o investigar, este no cumplió. O de ese caso, las infracciones donde supuestamente ha incurrido, esta revisten el carácter de insubsanable, porque no se puede retrotraer el tiempo en que ocurrieron los hechos debido a que resulta materialmente imposible. Y pongo unos ejemplos en cada materia.
El inspector en sus actuaciones inspectivas hace un requerimiento al empleador para que cumpla con remitir cierta información y este no cumplió. Entonces ahí incurre en una infracción muy grave a la labor inspectiva. En el caso de materia sociolaboral, es cuando el inspector le solicita al empleador la exhibición de su registro de control y asistencia de ingreso y salida de los trabajadores y él no lo tiene. Entonces, eso constituye una infracción muy grave a la labor en materia sociolaboral. Y en materia de seguridad y salud en el trabajo, es cuando ocurre un accidente digamos, un accidente laboral que haya conllevado pues a que un trabajador se haya cercenado dos dedos, ¿no? De la mano derecha, ¿no? Uno, por no contar con los equipos de protección personal, que son los EPP, que de alguna u otra manera constituyen medio de protección al trabajador durante el desarrollo de sus actividades día a día en el puesto de trabajo. Y otro, que el empleador no haya cumplido con brindar la capacitación que la norma señala, es decir, la ley 29783, ¿no? Que es referente a la ley de seguridad y salud del trabajo, en la cual establece que el empleador debe brindar 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud en el trabajo y este no cumplió. Y como consecuencia de ese incumplimiento, el trabajador que no fue capacitado, pues se cercenó los dos dedos de la mano derecha. Entonces, esas son infracciones, como otras que hay, de carácter insubsanable, porque no se puede retrotraer el tiempo en que ocurrieron los hechos debido a que resulta materialmente imposible. En este último punto, si es así, entonces no le quedará otra cosa al inspector que emitir un acta de infracción, ¿no? Donde se da inicio al procedimiento administrativo sancionador contra el empleado. Y en cuanto a la infracción en la que pueda incurrir el empleador en materia de relaciones laborales, esta puede constituir una infracción muy grave que está regulada mediante el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, la Ley 28.806, y que este reglamento ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 019-2006 TR y que está tipificado en el artículo 25, previsto en el numeral 25.6, que literalmente establece el incumplimiento de las disposiciones relacionadas a la jornada de trabajo. Sabemos que son 8 horas. El refrigerio, a que todo trabajador tiene derecho de gozar su refrigerio por un lapso de tiempo de 45 minutos, pero que bien podría ser ampliado a 1 hora previo convenio entre ambas partes, empleador y trabajador. Trabajo en servitiempo, ¿no? Lo que le dije, una vez cumplida la jornada laboral de 8 horas, el trabajador bien podría realizar horas extras o trabajo en sobretiempo, pero de manera rotativa y no permanente. Trabajo nocturno, que sabemos que va de 10 de la noche a 6 de la tarde, y si es de manera rotativa, entonces tendrá derecho a que se le pague la sobretasa por las 2 primeras horas el 25% y por una tercera hora el 35%, ¿no? Pero tiene que ser rotativo, porque si es de carácter permanente, entonces no tiene derecho a percibir esa sobretasa. En cuanto al descanso vacacional, saben perfectamente que todo trabajador tendrá derecho al goce de su descanso vacacional cuando ha cumplido un año efectivo de prestación de servicios para el empleador, ¿no? Y eso implica de que si ingresó Juan Pérez el 2 de enero, por decir, del 2025 al 2 de enero del 2026, cumplió el año de servicios reales y efectivos prestados al empleador, pero no implica que al día siguiente tenga que salir de vacaciones, porque hay que tener en cuenta que las vacaciones son programadas y que se realizan previo acuerdo entre ambas partes, salvo que por alguna razón de causa mayor tenga la necesidad de salir al día siguiente de vacaciones. Entonces, eso ya queda a través de un acuerdo entre ambas partes, ya sea que tenga que salir los 30 días
o de ser el caso 15 días. Pero una vez cumplido el 2 de enero de este año 2026, su año real y efectivo tiene hasta el mes de diciembre para hacer uso de su goce vacacional. Las licencias, que pueden ser licencias con goce de haber en el caso de una capacitación, o licencias sin goce de haber. Los permisos a los que también tiene derecho el trabajador, pero que deberán ser sustentados mediante un documento y que a través de una solicitud que deberá presentar el empleador y que queda ya a facultad del empleador por la conducción directriz que tiene para poder otorgarle dicho permiso. Porque muchas veces se han dado casos que los trabajadores piden permiso, argumentan la sustentación, alegando que tienen una hija con discapacidad, que tal día tiene que recibir una rehabilitación médica, o que su padre tiene que ir a tal clínica que depende directamente de él, o su esposa o cónyuge, pero que muchas veces no se da, ¿no? Porque los trabajadores, algunos, con el debido respeto, pasan a ser Pepe el Vivo, ¿no? Y entonces solicitan esos descansos para dichas situaciones, pero que en realidad no lo es así, porque se van de veraneo, ¿no? A una playa que nadie la puede identificar, al sur, no sé, al norte, ¿no? Y la pasan bien. ¿Y eso qué implica? Pues, digamos, vulnerar la fe laboral, porque el empleador cree en lo que su trabajador requiere y por lo tanto lo está plasmando mediante una solicitud debidamente justificada, aparentemente, cuando en el fondo no lo es así. Y eso que conlleva, pues, muchas veces a la comisión de una falta grave que es sancionada, ¿no? Y que están contenidas en la ley 30057, en la 276, inclusive en el CAS, ¿no? Y aquí está la tabla de multas laborales que aquí quiero precisar que para este año 2026 el valor de la unidad impositiva tributaria ha sido fijada en 5.500 soles. Además de ello, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Primeramente, identificar el tipo de empresa. Y aquí, como ustedes bien están visualizando a través de esta diapositiva, tenemos una micro y pequeña empresa. Ambas pertenecen al régimen laboral especial conocido como REMIPE, regulada por la ley 32.353, mientras que la no MIPE se refiere al régimen laboral de la actividad privada regulada por el decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral, cuyo texto único ordenado se encuentra enmarcado por el decreto supremo 00397-TR. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el número de trabajadores afectados por el tipo de empresa, la gravedad de la infracción, que puede ser leve, grave, muy grave, y el porcentaje que corresponde aplicar, regulado por el decreto supremo 008-2020-TR. Además, que este porcentaje debe ser multiplicado por el valor de la unidad impositiva tributaria, que ustedes ya lo saben, y cuyo resultado en soles es lo que se toma por concepto de multa económica, mediante el cual se debe sancionar al empleador. Y bien podría ponerle a manera de ejemplo en el caso de la actividad privada, ¿no? El empleado comete una infracción muy grave donde hay afectados de 1 a 10, que es el tope máximo, puede ser 5, pueden ser 6 o puede ser 1. Entonces, de ser así, le corresponderá aplicar el porcentaje de 2.63, que multiplicado por 5.500 nos dará como resultado 14.465 soles, y esa es la multa que deberá pagar el empleador que se encuentra bajo este régimen laboral de la actividad privada. Y como ustedes ven, el porcentaje se va incrementando dependiendo el número de trabajadores afectados, el tipo de la gravedad, o mejor dicho, de la infracción a la que incurre, y el monto que se le aplique.
En el caso de la actividad privada, bien podría pasar a más de 288.000 900.915 soles, y que para ello hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay que dar cumplimiento a lo que dice la normativa, ya sea en materia sociolaboral o en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque ello de alguna u otra manera podría generar un perjuicio económico a la empresa. Bien, damas y caballeros, se concluyó con la charla de orientación, no sin antes sugerirle que ante alguna duda o consulta que tengan, a través del código QR pueden ingresar al aplicativo Sunafi Responde, formular sus denuncias que serán absueltas y remitidas al correo consignado dentro del plazo de 48 horas. O de ser el caso, y si lo tienen a bien, bien pueden llamar a la central telefónica 390-2800, ¿no? Formular sus consultas que serán absueltas por personal especialista en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Dicho esto, ingresamos a la etapa de, o mejor dicho, a la ronda de consultas o preguntas sobre el tema que se ha tratado el día de hoy. Sí, ¿qué tal, Johnny? Justamente yo te voy a ayudar justamente con las consultas que se han brindado con respecto al tema. Veo que han Ya. dejado dos consultas y hay una persona con la mano levantada que sería Claudia Morales Barrios. Claudia, te agradecería por favor que la pregunta la hagas a través del chat. Nos dejen tu consulta a través del chat si es que la tienes o si no, en este caso por el buzón de preguntas y respuestas, por favor. La primera pregunta, Johnny, muchas gracias por tu explicación, perdón, muy clara justamente toda la información que nos brinda sobre los feriados trabajados. La primera consulta proviene de María La Rosa Sánchez y consulta si trabaja el día feriado, pero solo 4 horas, solo se le pagaría con la sobretasa de estas 4 horas, ¿es correcto? Efectivamente, porque es de manera proporcional. Tienen derechos, aquellos que trabajan también bajo esta modalidad o tiempo parcial, también tienen derecho a percibir la sobretasa. No, Perfecto. La siguiente consulta es de Nirsa Tinko Guamaní. ¿En los regímenes atípicos también se pagan los feriados trabajados? bueno, cuando me habla de regímenes Atípicos. atípicos, estamos hablando, por decir, de el régimen de construcción civil, el régimen agropecuario, ¿no?, entre otros, que se rigen por su propia normativa. Habría que ver si dentro de esos regímenes laborales, ¿no?, se paga esta sobretasa. Tengo entendido que en el caso de construcción civil, digamos, ellos lo pagan de acuerdo a una denominación que se llama, creo, BUC, ¿no? Entonces, es distinto al régimen de la actividad general, que sí está establecida mediante el decreto legislativo 713, ¿no?, que habla sobre los descansos remunerados, dentro de los cuales están los feriados, ¿no?, el pago de las vacaciones, ¿no?, etcétera. Habría que ver la Perfecto, normativa. perfecto, Johnny. Carlos Casas consulta, ¿cuáles son las capacitaciones obligatorias? Cuando hablamos de capacitaciones obligatorias, debo entender que toqué un punto para que tengan conocimiento en cuanto en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es lo que entiendo, ¿podría precisarme? Sí, a ver ahí, Carlos, es que nos pudieras precisar más detalles sobre tu consulta. Si no, vamos con la siguiente mientras Carlos nos reescribe justamente la consulta que desea hacer. Johnny, Lady Cosme consulta si tengo horarios de 12 horas rotativo, como se le considera el pago de ambos turnos o al diurno. Es al diurno, ¿no? O sea, lo que yo dije. eh, En cuanto al pago, ¿no?, en este caso de las horas extras, una vez culminada la jornada laboral, ¿no?,
Entonces, por las dos primeras equivale a 25% y una tercera a 35%. En el caso del trabajo nocturno, que como ya sabemos va de 10 de la noche a 6 de la mañana, si es rotativo y el trabajador se encuentra bajo esa modalidad, porque no lo hace todos los días, ya que trabaja unos días nocturnos, otros días trabaja diurno, entonces ahí sí le correspondería aplicar la sobretasa de acuerdo a lo que establece la normativa, 25 o 35%. Pero si es de carácter permanente, no tendrá derecho, por más que reclame y diga que le corresponda, porque la norma no ha previsto eso, ni mucho menos lo establece, ni el empleador está obligado a realizarlo, salvo que por un acto de liberalidad el empleador de mutuo propio pueda otorgarle pues alguna compensación o beneficio económico por la labor que realiza en el horario nocturno. Perfecto, Johnny. Y Fresia Yenke Baella consulta, ¿el pago de feriados también ingresa con asignación familiar y bonos para el cálculo? No, o sea, a ver, aquí hay que tener en cuenta que los feriados no es una remuneración permanente, ¿no? Todo lo que ingresa ahí o se debe considerar es lo que percibe el trabajador por concepto de remuneración en el sentido de, por decir, la remuneración propiamente dicha, el pago de las horas extras, la asignación familiar, las gratificaciones que percibe por fiestas patrias y Navidad, ¿no? Pero no por el pago de trabajo feriado, porque bien es, digamos, este pago por haber trabajado en un día feriado, es lo que se conoce como el triple pago, que es algo de manera excepcional, no es todas las veces, ¿no? O sea, si bien es cierto, la norma que señala, todo trabajador tiene derecho a una jornada laboral de 8 horas diarias y a 48 horas semanales y a un día semanal de descanso obligatorio. Si en el día que le toca su descanso obligatorio trabaja, entonces el empleador tiene dos opciones. O bien lo sustituye por otro día en la cual debe tomar su descanso, o en su defecto, si hay un acuerdo mutuo, se lo puede pagar en el aspecto remunerativo, en la cual incluye la sobretasa del 100%. Perfecto, Johnny. Y vamos con las dos últimas consultas. Carlos Casas ya nos dejó su consulta, se refería a qué temarios o capacitaciones debe cumplir la micro o MIPE para cumplir y evitar sanción de SUNAFIL. Ok, simplemente ya, vamos a hablarlo en términos generales. Ya. Cuando un empleador contrata los servicios de un trabajador, lo primero que tiene que hacer es brindarle una inducción de carácter general y específica. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que conocer el centro de trabajo, el puesto de trabajo que va a desarrollar mediante la contratación, la función específica que va a realizar en el puesto de trabajo asignado, ¿no? Como que también debe saber cuáles son las medidas de prevención, cuáles son las medidas de protección, inclusive los riesgos a los que puede estar expuesto cuando vaya a realizar la actividad en el puesto de trabajo o ya se encuentre realizando. También esta capacitación incluye pues práctica de entrenamiento, de simulacro, ¿no? O sea, en términos general, si me habla en cuanto a la capacitación netamente laboral, no todo tiene que ser referente a decir, ok, tiene derecho a laborar 8 horas, porque interesante la consulta porque muchos trabajadores no saben eso. No es porque el empleador sea un abusivo, sino que ignoran, desconocen, más desconocen que ignorar, ¿no? Y para eso está el empleado para decirle, yo te he contratado para que realices esta actividad, por lo tanto tienes derecho a trabajar 8 horas a la semana, que diga diario, 48 horas a la semana y dime un día de descanso, que mayormente es los días domingo, pero de repente, dependiendo de la actividad de la empresa, bien podría
previo acuerdo de decir, oye, Juan Pérez, no vas a descansar el domingo pues, porque te requiero debido a que necesito cumplir con esta actividad para entregarla tal día. Y yo te voy a asignar otro día, si lo tienes a bien, para que puedas tomar tu descanso. Y si no se le otorga, entonces indudablemente ahí hay que aplicar lo que la norma establece, ¿no? La sobretasa más el día laborado por el descanso que debió haber gozado y no lo hizo. ¿No? O sea, capacitaciones en ese aspecto, por en materia de seguridad y salud en el trabajo, hay diversas, por decir, identificación de peligros y evaluación de riesgos, ergonomía. ¿Ergonomía qué implica? Que a veces, digamos, los trabajadores adoptan unas posturas inadecuadas que con el devenir y el desarrollo de la actividad que realizan en el puesto de trabajo le genera pues una afectación en su estado de salud o integral física, porque si yo no cuento con las herramientas adecuadas para poder realizar mi actividad, en el caso que esté realizando una actividad de carácter administrativo, ¿qué debo contar? Con una silla ergonómica, ¿no? En la cual el espaldar sea ergonómico, ¿no? Que no me pueda generar pues un problema de lumbalgia, que es un problema de la columna vertebral, ¿no? Debo tener mis pies sobre el piso, ¿no? En un ángulo de 90 a 110 grados, ¿no? O en todo caso, de acuerdo a la modernidad hoy en día, hay escritorios que están trayendo reposapiés, entonces lo puedo asentar, pero eso es con la finalidad de que no me pueda afectar en mi estado de salud, porque estar sentado en una posición inadecuada, ¿no? Bien me puede, pues, generar una afectación que además de verme afectado, tenga que recurrir a un tratamiento médico y que ello también conlleve, pues, una incapacidad laboral temporal, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay diversidad de temas, identificación de peligro, evaluación de riesgos, capacitación en primeros auxilios frente a un accidente laboral que se puede suscitar y que nadie está libre, ¿no? Eh, capacitación en el uso adecuado y correcto de los extintores para poder utilizarlo frente a un amago del incendio, ¿no? Capacitación en distinción de los colores de las señaléticas, ¿no? Que esto está regulado en la norma técnica peruana 399.010.1 y que son colores, por decir rojo, que establece una área restringida, azul, que obliga a la utilización de los equipos de protección personal, ¿no? El color, el triángulo equilátero de color amarillo con unas líneas negras que se refiere a señales de advertencia, ¿no? Y la señalética de color verde que se refiere a los puntos de salida y de evacuación. No sé si eso satisface la consulta del caballero que la ha formulado. Sí, en todo caso, Johnny, si es que hay un más detalle en la consulta para que puedan escanear el correo justamente que tú estás proyectando y puedan justamente realizar la consulta por ese canal. Y ya la última consulta justamente para llegar a las 5 de la tarde es la siguiente. Si no es fiscalizado, igual el empleador debe pagar la sobretasa. No, no interesante la consulta, aunque parezca mentira, pero interesante la veo yo en el sentido de que no hay que esperar que lleguemos a una fiscalización por parte de la SUNAFIL. Lo que yo he tratado de decir y digo y mantengo en diversas charlas de orientación es que todo empleador debe cumplir tal cual está establecido en la norma. Si yo debo pagar una sobretasa del 100% porque mi trabajador en su descanso semanal obligatorio tuvo que elaborar o en un día feriado, entonces tengo que pagar la sobretasa del 100%, porque si no la pago, bien puedo ser objeto de una denuncia laboral por algún trabajador porque estoy afectando su derecho laboral, ¿no? Entonces, eso sí me puede conllevar a que, digamos, a través de la denuncia laboral, como bien lo explicaba en el procedimiento inspectivo ante la SUNAFIL, se constituye un inspector, revise toda la documentación, puede tomar, digamos, declaraciones de algunos trabajadores y cualquier otro medio que pueda requerir para poder reunir
vuelvo a repetir, los medios probatorios y los elementos de juicio que lo puedan conllevar a determinar que efectivamente el empleador ha incurrido en una infracción al no cumplir con lo que dice el decreto legislativo 713, ¿no? O sea, hay que pagar, sí o sí, nos guste o no, hay que pagar. Obviamente, con el respeto que se merecen, hay empleadores pues que son más que mezquinos, ¿no? Que otros sí efectivamente cumplen con la normativa porque saben perfectamente que las normas se han hecho para cumplirlas, no porque yo creo, pienso o debo que a mi manera de interpretar respetable pero no compartida, no debo aplicarla, cuando en realidad saben en el fondo que sí lo debe ser. Perfecto, Johnny. Esas son todas las consultas. Las que están pendientes de responder, por favor, agradecería a todos los asistentes que puedan escanear el QR que justamente Johnny está proyectando y en este caso puedan realizar la consulta por ese canal que justamente Johnny nos ha compartido, que es un canal oficial de la SUNAFIL. No sé si quisieras decir algunas palabras de despedida, Johnny, ya para cerrar esta capacitación virtual sobre feriados trabajados que muy bien has explicado. Sí, yo sé, ante todo, agradecer, ¿no? A todo lo presente por el tiempo que han brindado a esta charla de orientación que les será de mucha utilidad y recalcarle a la vez, porque las consultas han sido interesantes referido al tema, entre otros, que den cumplimiento a lo que establece la normativa, ya sea en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo, porque ello va a evitar de alguna u otra manera que ustedes sean objeto de la imposición de una multa económica por haber incurrido en una infracción. Y como lo dije, algunas veces esto se toma a la ligera, pero si uno se pone a analizar con mente fría, de alguna otra forma, genera un perjuicio económico para la empresa. Dicho esto, agradezco a todos los participantes que tengan una bonita tarde y gracias, José, gracias, Richard, por darme la oportunidad, ¿no? De poder, digamos, tratar este tema, ¿no? Referente a el pago de los días feriados trabajados. Gracias una vez más. Perfecto, Johnny. Muchísimas gracias a todos los asistentes y también a Johnny por la clara explicación sobre esta capacitación virtual sobre los feriados trabajados. Nada, agradecerles a todos por su participación y mencionarles que en los próximos días les estaremos enviando la grabación de esta capacitación virtual a los correos con los cuales se han registrado a esta capacitación y además estaremos enviando el material de exposición para que lo puedan tener a la mano y si desean hacer algunas consultas específicas que han quedado pendientes de responder, ya saben que pueden escanear el código QR que está proyectando en estos momentos Johnny. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias.